porción de código de forma repetitiva un número de veces y donde este número no tenía un valor predefinido. En este video hablaremos de la sentencia for, la tercera sentencia de control más importante en Python y que permite también ejecutar un código de forma cíclica por un número fijo de iteraciones. Bien, en el caso de la sentencia while que vimos en el video anterior, lo que ocurría es que establecíamos en esa estructura una condición y siempre y cuando la condición fuese verdadera, pues el código dentro de la sentencia while se iba a ejecutar. Lo que ocurría en ese caso era que con antelación no sabíamos el número exacto de veces que se iba a repetir ese código. En el caso de la sentencia for, funciona de forma relativamente similar a while, es decir, vamos a tener dentro del for una porción de código que se va a ejecutar una cierta cantidad de veces, pero acá la diferencia importante es que con antelación sabremos cuántas veces se va a ejecutar ese código, es decir, que al momento de programar esa sentencia for, nosotros definiremos la cantidad de veces que queremos que se ejecute ese código. Entonces comencemos mirando cuál sería la estructura de esa sentencia for. Entonces es muy similar a los casos anteriores de if y while. Vamos a comenzar con la palabra clave for y después de eso entonces vamos a escribir una variable y después de eso la palabra clave in y después de eso algo que se conoce como un iterable y después de eso los dos puntos. Recuerden que tanto if como while terminan con los dos puntos. Esa parte inicial de la sentencia. Entonces tiene una estructura un poco más compleja que en los dos casos anteriores. Entonces acá no tenemos una condición, sino que tenemos un iterable. Un iterable es una secuencia de elementos que va cambiando en cada iteración. Eso se conoce como iterable, que ya veremos en los ejemplos que analizaremos a continuación. Varios casos de iterables. Y entonces lo que ocurre es que en cada iteración de ese iterable, la variable va tomando un valor diferente. Entonces, por ejemplo, si tenemos que el iterable son los números del 0 al 10, entonces en la primera iteración de este for, la variable toma el valor de 0. En la segunda iteración la variable toma el valor 1. En la tercera el valor 2 y así sucesivamente hasta llegar en cada iteración al último elemento del iterable que sería el número 10. Esa es como la idea. Entonces, el iterable nos va a definir la cantidad de veces que se va a ejecutar lo que esté dentro de este ciclo for. Cuando oprimimos enter, pues va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurría con if y con while. Es decir, que todo lo que aparezca indentado a la derecha del for va a ejecutarse en cada iteración. Entonces acá tendríamos línea 1 a ejecutar. Acá tendríamos entonces línea 2 a ejecutar y esto en cada iteración. En cada iteración se van a ejecutar esas líneas, etcétera, etcétera. Y línea n a ejecutar. Y esto se haría en cada iteración. En cada iteración. Al igual que en el if y en el while que no lo mencionamos en el video anterior, si yo tengo ya una línea después de todo este bloque de código que se ejecutaría dentro del for, tengo una línea que no aparece indentada a la derecha, línea no indentada a la derecha, entonces no se ejecuta de forma repetitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo entonces un iterable con 10 valores, pues estas porciones de código se van a ejecutar 10 veces, es decir, el for tendrá 10 iteraciones y después de ejecutarse 10 veces o de ejecutar esas 10 iteraciones, aparecerá esta línea de código ejecutada, ¿sí? La que no está indentada. Entonces, para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Con esto, claro, entonces veamos algunos ejemplos. Y entonces para ver el primer ejemplo, pues tenemos que tener algo que sea un iterable. Y un iterable, aunque no lo hemos mencionado antes, sí lo hemos visto cuando hablamos de los strings. Entonces, si tenemos palabras o secuencias de caracteres, pues eso es un iterable. Cuando tenemos una palabra, la palabra tiene un cierto número de caracteres, uno seguido del otro. Eso básicamente es un iterable. Entonces, por ejemplo, partamos de este ejemplo inicial, imprimir cada letra de una palabra, usando precisamente for. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Decimos for
Y entonces en cada iteración la variable va a tener un valor diferente. En nuestro caso la variable significa una letra. Entonces recordemos que los nombres que demos a las variables tienen que ser muy descriptivos del contenido de esa variable. Entonces, como en cada iteración queremos extraer una letra de una palabra, pues esa variable, en lugar de llamarla variable como en la estructura original, pues vamos a llamarla letra. Y entonces acá vamos a escribir el iterable, y nuestro iterable va a ser la palabra Python. Entonces fíjense la estructura que tiene esto. Lo que esto se leería básicamente es for, es decir, por, básicamente, o para o por cada letra en la palabra Python haga lo siguiente. De ahí el nombre for, ¿sí? Por cada elemento en el iterable haga esto. Entonces de ahí el nombre o la palabra clave for y el nombre de la sentencia que estamos viendo. Entonces, por cada letra en la palabra Python haga lo siguiente. Entonces vamos a decirle que nos imprima la letra. Y entonces cuando ejecutemos este código sencillo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en la primera iteración, entonces Python va a tomar la primera letra, la P mayúscula, la va a almacenar en la variable letra. Y entonces va a tomar el contenido de esa variable letra y lo va a imprimir en pantalla. En la segunda iteración, automáticamente Python se va a mover entonces a la segunda letra de la palabra o de nuestro iterable en este caso, que es la Y, lo va a almacenar en la variable letra, va a tomar el contenido de esa variable y lo va a imprimir en pantalla. Y así sucesivamente en cada iteración, entonces irá por la letra T, por la letra H, por la O y la N, y va a imprimir una a una las palabras que tenemos acá. Entonces cuando ejecutemos este código, pues nos va a aparecer en pantalla impresa cada una de las letras una debajo de la otra. Si colocamos acá, después del for, por ejemplo, un mensaje que diga fin, entonces este mensaje no se va a imprimir en cada iteración, lo cual quiere decir que primero se imprimen todas las o se ejecutan todas las iteraciones del for, y cuando ya el for haya terminado de hacer todas las iteraciones, va a imprimir entonces el mensaje fin. Entonces miremos cómo sería esto. Entonces, observen que el mensaje fin, como no está indentado a la derecha, no está dentro del for, no se ejecuta en cada iteración, sino se ejecuta después de todas las iteraciones. Y aparece fin. Si lo indentamos a la derecha, pues entonces nos va a aparecer ahora sí cada letra y debajo el mensaje fin, y eso para cada una de las iteraciones. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso, que es lo mismo que se haría en while, que no lo mencioné en el video anterior, pero sería exactamente lo mismo. Lo que está indentado dentro del bloque while se ejecuta primero y posteriormente entonces se ejecutan las líneas de código que estén más abajo. Entonces tendríamos este primer ejemplo. Entonces acá nuestro iterable era un string porque era una secuencia de elementos, pero esto también lo podemos hacer numéricamente. Es decir, ejemplo 2. Usando una función de Python que se llama range. Entonces la función range básicamente nos genera una secuencia de números. Entonces, como tenemos una secuencia de números, pues tenemos nuevamente un iterable que podremos utilizar para controlar el número de veces que se ejecute nuestro bloque for. Entonces, ¿cómo haríamos esto? For número in range. Entonces acá estamos usando la función range y vamos a darle un valor de 5, un argumento de 5. Miren cómo la estamos usando. Así como usábamos print, acá entre paréntesis poníamos el argumento de esta función. Lo mismo, entonces estamos acá usando una nueva función de Python que se llama range y el argumento es 5. Miremos de momento qué es lo que hace esta función range. Entonces, lo que haría este for es, por cada número en este rango de 5 números, vamos a decirle que nos imprima el número. A ver qué es lo que ocurre en primer lugar para entender qué es lo que hace esta función range y luego cómo se combina con for. Entonces, miremos. Nos está imprimiendo los números del 0
hasta el 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces esta función range lo que hace es, en cada iteración me genera un número diferente, un número entero diferente. Comenzando en donde comienza acá en 0, en la primera iteración, en la segunda el valor es 1, en la tercera es el 2, en la cuarta es el 3 y en la quinta es el 4. Y observen que yo acá le puse un número 5. Entonces ese número 5 básicamente lo que nos dice es cuántas iteraciones vamos a hacer. Vamos a hacer 5 iteraciones. 1, 2, 3, 4 y 5 iteraciones. ¿Y cuáles números me va a generar? Entonces me va a generar siempre comenzando, si lo escribo de esta forma, siempre comenzando en el número 0 y terminando en el número que sea. Básicamente es tomar este rango que define acá y restarle 1. Entonces si decimos range 5, el número va a ir hasta el 4. Si decimos range 10, pues entonces irá hasta el 9. Miremos, irá hasta el 9. Tendremos un total de 10 iteraciones, comenzando en el 0 y terminando en el 9. Entonces, dependiendo del número que tengamos acá, el número que genera en la última iteración será ese rango de 10 menos 1 o ese rango que coloquemos como argumento menos 1. Bien, entonces esa es la función range. Entonces, ¿cómo estamos usándola acá en el for? Básicamente range me genera una serie de 10 números desde el 0 hasta el 9, en este caso, y en cada iteración entonces tomamos uno de esos números y le estamos diciendo entonces, por cada número dentro de esta secuencia de 10 números, entonces en la primera iteración toma ese valor del número y lo imprime en pantalla, 0. En la segunda iteración toma el valor del número, que es 1, y lo imprime en pantalla, y así hasta que agote todos los elementos de esta secuencia de números que genera la función range. Pero entonces esta función range, que la usaremos comúnmente más adelante, tanto en este como en otros cursos, esta función range se puede usar de diferentes maneras. Entonces recordemos que para consultar la ayuda de una función escribimos el nombre de la función y el signo de interrogación, y en pantalla nos aparece impreso entonces la ayuda de esa función. Entonces, ¿cómo lo hemos usado hasta ahora? Con un solo argumento, un solo valor dentro del paréntesis, y entonces ya sabemos cómo funciona de esa manera, pero también lo podemos usar de una forma más compleja, que es entonces definir un número de inicio, un número de finalización y un tamaño del paso. Miremos entonces cómo usarlo de esa manera. Entonces vamos a cerrar acá esto y vamos a crear un nuevo for, número in range, pero entonces vamos a decirle que comience no en 0, no quiero que comience en 0, sino que comience en 1. Voy a decirle 1, 10, 2. A ver qué pasa. Entonces esto es el parámetro start, que nos indicaba acá la ayuda, el parámetro stop y el tamaño del step o el salto que va a dar entre un número y otro. Entonces miremos qué ocurre acá y le decimos imprímanos el número. A ver qué es lo que está haciendo esta sintaxis, esta forma de escribir de la función range que estamos usando acá. Entonces le dijimos que comience en 1 y efectivamente ahora comienza en 1. Que vaya hasta 10, pero realmente no va a ir hasta 10 porque va a ir hasta 10 menos 1, siguiendo la misma lógica que usamos acá. Si el valor de finalización es 10, realmente el último número que genera es el 9. Entonces si acá el valor de finalización es 10, realmente termina en 9. Y le estamos diciendo que vaya en pasos de 2 en 2, es decir, que comenzará en 1 y da un salto de 2. 1 más 2, entonces el siguiente número será 3. 3 más 2, el siguiente número será 5. 5 más 2, el siguiente número será 7. Y 7 más 2, el siguiente número será 9. Y esa será entonces la manera de usar la función range con el for para generar diferentes secuencias de números. Pero la idea acá es la misma. Entonces, range internamente genera estos 5 números. Y entonces vamos a tener un total de 5 iteraciones. En cada iteración estaremos tomando un número e imprimiéndolo en pantalla. Y ese sería el funcionamiento entonces de for. Entonces observen que efectivamente estamos acá de forma predeterminada especificando cuántas veces vamos a hacer las iteraciones. Porque acá el iterable tendrá un número fijo de valores o de elementos de esa secuencia para cada una de las iteraciones. Y entonces con esta idea de range
pues veámosla un poco más aplicada al caso de un ejemplo un poco más real. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo completo. Entonces supongamos que invertimos $1000 en la bolsa de valores. Y que entonces el interés mensual es del 0.8%. Ese es el interés mensual. Entonces vamos a calcular el saldo después de un año, es decir, después de 12 meses. Entonces, ¿cuál es la idea? Tendremos un saldo inicial de $1000, pero mensualmente esos $1000 de manera progresiva van a ir ganando 0.8% de interés. Entonces después de un año pues tendremos un monto mayor. Entonces la idea es usar el for, la sentencia for, para ver a final de año, es decir, después de 12 meses, es decir, después de 12 iteraciones, cuánto saldo tendremos. Y entonces ahí también tendremos que usar la función range para controlar ese número de iteraciones. Entonces, ¿cómo implementaríamos esto acá de manera sencilla? Entonces vamos a crear un saldo que vamos a ir actualizando progresivamente. Entonces serán $1000 inicialmente. Y el interés que vamos a calcular siempre pues va a ser el 0.8%, que matemáticamente acá en forma de expresión en Python, pues simplemente lo podemos escribir como 0.8 entre 100. Bien, y acá entonces viene lo importante. Vamos a calcular progresivamente cómo va creciendo ese saldo de $1000 con esta tasa de interés por un total de 12 meses. Entonces vamos a crear un for y acá le vamos a decir mes, y entonces vamos a crear acá un range para los 12 meses. ¿Cómo vamos a crear ese range para los 12 meses? Entonces vamos a decirle que comience en 1 para el mes 1 precisamente, y que termine en 13 o que vaya hasta 13 este argumento. ¿Por qué? Porque recuerden que si le decimos de 1 a 13 nos va a generar valores desde 1 hasta 12, un valor menos que este segundo argumento. Podríamos definir un tamaño de salto igual a 1 para que entonces sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, pero como el valor es 1, por defecto si lo quitamos el tamaño del salto va a seguir siendo exactamente igual a 1. Entonces verifiquemos primero que podemos generar de manera correcta los 12 meses. Entonces vamos a decirle por ahora que en ese for nos imprima cada uno de los meses. Entonces tenemos efectivamente del mes 1 al mes 12. ¿Sí? Entonces este range está definido correctamente. Entonces, habiendo definido correctamente ese range, ¿cuál sería entonces nuestro pseudocódigo acá? Recordemos el concepto de pseudocódigo y de algoritmo. Es decir, los pasos. ¿Cuáles serían los pasos que tendríamos que llevar a cabo? Entonces un paso será actualizar el saldo, ¿cierto? Otro paso entonces será imprimir en pantalla el saldo actualizado. Esos son básicamente los dos pasos que queremos imprimir acá, el saldo actualizado y el mes, obviamente, para que nos vaya mostrando eso. Entonces, ¿cómo actualizamos el saldo? Pues sería tomar el saldo que se tiene originalmente, que eso se va a actualizar en cada iteración y que en la primera iteración va a tener un valor inicial de 1000. Entonces a ese saldo original le vamos a sumar ese mismo saldo pero multiplicado por el interés. Es decir, a estos 1000 en la primera iteración, a estos 1000 le vamos a calcular el 0.8%, que es lo que estamos haciendo acá, el 0.8% de ese saldo original, y eso se lo vamos a sumar al saldo original. Y eso es lo que se va acumulando y lo vamos a reescribir en la variable saldo. Entonces ahí tenemos la actualización del saldo, que si seguimos la misma lógica de lo que vimos en el video de while, también podemos escribir de forma compacta como más igual saldo por interés. Entonces estas dos líneas son idénticas. Lo que nos indica esta segunda línea es: al saldo original súmele el saldo o súmele el interés correspondiente obtenido en ese mes y reescriba eso nuevamente en la variable saldo, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo en esta línea. Entonces cualquiera de las dos hace lo mismo, pero esta es mucho más pythónica, es mucho más al estilo de lo que se escribiría en Python. Entonces acá tenemos el saldo actualizado y aquí le vamos a decir que nos vaya imprimiendo mes a mes
cómo va evolucionando el saldo. Entonces print es un string con formato, entonces le ponemos la F y acá le decimos entonces que nos imprima el mes y que nos imprima el saldo. Y miremos entonces cómo va evolucionando ese saldo, que comienza en 1000, pero que como lo vamos reescribiendo y en cada caso agregándole un 0.8% de interés, pues poco a poco va a crecer ese saldo. Entonces miremos en el mes 12 cuánto será ese saldo, de cuánto será ese saldo. Entonces en el mes 1, al final del mes 1, entonces comenzamos con 1000, pero al final del mes 1 ha ganado un 8%. Un 0.8% y un 0.8% son $8, es decir, 0.8 por 1000 entre 100 son simplemente $8. Entonces, al final de ese primer mes tendrá 1008, que será el valor inicial del segundo mes. Entonces, para el segundo mes, cuando Python haga este cálculo y se lo sume al saldo original, entonces tomará el valor de 1008, eso lo multiplicará por el interés y eso se lo sumará a 1008 y entonces ya tendremos 1016 y algo más, y ese será el punto de partida para el mes 3, que al calcular el interés y agregárselo a ese saldo entonces serán 1024 y así sucesivamente. Entonces mes 1, mes 2, mes 3 hasta llegar al mes 12, que entonces se tendrán 1100.33 y algo más dólares de intereses después de esos 12 meses. Y con esto entonces ya hemos usado el for en una aplicación pequeña para calcular el interés a 12 meses, pero también entonces con ayuda de la función rango para controlar ese número de iteraciones, que en este caso pues es un total precisamente de 12 iteraciones, que para ese problema en particular correspondían a los 12 meses de ese año que estamos evaluando. Bien, acabamos de ver la estructura y funcionamiento de la sentencia for, que permite ejecutar un código de forma cíclica, tal como ocurría en la sentencia while, pero en este caso lo hará por un número fijo de iteraciones, dependiendo precisamente del iterable. Así que en este punto ya tenemos las tres sentencias de control básicas en Python: if, while y for, pero estas sentencias las podemos complementar con otras dos que se conocen como break y continue y que permiten forzar la detención del ciclo o evitar la ejecución de esa porción de código en una iteración en particular y que serán precisamente el tema del próximo video.